Lucisales hermanos, vamos a reflexionar la lección número 21 del tercer año, el signo exterior de los evangelizados. Cuando han aceptado el mensaje se unen en torno a Cristo. En la lección es la número 18. La lección empieza en la sección 77, búsqueda de la unidad. Una sección bastante extensa, pero demasiado importante. Creo yo que si el Papa al inicio de la encíclica nos dice que actitudes de desunión no son cristianas, entonces la actitud cristiana es la unión, más que la unión, la búsqueda de la unión. Y hago así como un paréntesis porque me pueden decir, oye, ya nos han hablado mucho de esto. Sí, lo sé, en secciones anteriores se ha mencionado mucho de que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que buscar esta unidad, pero en esta sección Papa no va a hablar de nosotros, sino de los hermanos separados. Por otro lado, es importante señalar que cuando se habla de hermanos separados, no nos referimos a las sectas, testigos de Jehová, mormones, evangélicos, bautistas, etcétera, etcétera, sino me refiero a las iglesias cristianas que se separaron de la iglesia católica. Es decir, estas iglesias tienen algo peculiar, esto es que conservan algunos signos, como el colegio episcopal, el colegio presbiterado, y en estos casos también conservan sacramentos. Ahora, el movimiento que se encarga de buscar esta unión de la iglesia católica con la anglicana, la ortodoxa, se le conoce como ecumenismo. Dice el Papa San Pablo VI que es un movimiento nacido bajo la acción del Espíritu Santo y de comunión entre las iglesias católicas y las comunidades cristianas divididas. En algún momento nos dice que también este movimiento ecumenismo también se va a encargar, una sección de ellos, con las sectas y con las religiones no cristianas, ¿no? Pero esa es otra historia. Nos dice que este movimiento oficialmente toma su carácter con el Papa Juan XXIII, pero desde años anteriores, 1921 y 1925, pues ya estaba este movimiento operando de alguna manera, ¿no? Nos menciona aquí que por estos años se iniciaron conversaciones del Padre Portal y Lord Halifax bajo la presencia del Cardenal Messier, con unas conversaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana. Cabe señalar también, y lo dice la lección, que de alguna manera este movimiento ecuménico pues empieza en las otras iglesias, ¿no? Ya debido a esto es cuando el Papa Juan XXIII pues le empieza a dar ese carácter. Otra vez nos vuelve a decir la lección que este movimiento viene del Espíritu Santo, pues se fundamenta en la obediencia a la Sagrada Escritura. La idea básica de esto es pues que todos tenemos que formar el cuerpo místico de Cristo. Este cuerpo no puede operar si se encuentra dividido. Me gusta lo que dice Pablo VI en este apartado, ¿no? Describe todo esto como cómo vamos a convencer al mundo de amor, paz, unidad, salvación, si ese mismo mundo nos contempla divididos por rencores, luchas, distinciones y por fuerzas, condenación por parte del divino fundador. Aquel Papa, creo que el llamado es muy claro, nos dice cómo vas a unir al mundo si ustedes están divididos, ¿no? Más aún si nosotros estamos divididos. Aquí el llamado del Papa es muy claro, nos dice que cómo vamos a lograr la unidad, la salvación, el amor, la paz en el mundo si primeramente nosotros estamos divididos. Ahora, haciendo un paréntesis y algo que menciona también la lección, se organizó una plática de la historia de la iglesia, nos la dio un teólogo, un laico, y yo se las iba a compartir, pero él pidió que no. Y sí entendí su punto, ¿no? Nos recuerda la parábola del hijo pródigo y nos dice que la iglesia a lo largo de toda su historia pues es cada uno de los personajes de esa parábola, ¿no? Lamentablemente así es, ¿no? Finalmente pues la iglesia está conducida por personas, por humanos, pues somos débiles, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que las grandes divisiones de la iglesia se dan por desacuerdos humanos, ¿no? No sé si recuerdan que les dije hace poco en alguna lección, les dije que la figura del Papa como tal no existía, todos eran obispos e incluso creo que a todos se les llamaba Papa. Esa es la palabra para decir obispo en aquel tiempo. Y cuando en algún momento pues dice, no, ¿saben qué? Si ocupamos el representante, el obispo de Roma que sea el Papa, ahí viene la primera división. Y creo que son con los anglicanos, no recuerdo bien, pero esta división es por esto, porque a ellos no les pareció que la iglesia tuviera una autoridad. Con los luteranos suceden varias cosas. Uno creería que es por la desmoralización de la iglesia y que empieza todo el relajo, ¿no? Eso estalla a Martín Lutero, pero no empieza ahí.
Empieza con Lutero. Cuando Lutero comete el sacrilegio de la confesión, pues él pensaba que la confesión no era suficiente para el perdón de los pecados y recurría incluso a flagelaciones y además cosas para limpiar su alma. Cuando viene lo de la desmoralización de la iglesia, que se venden indulgencias plenarias, pues ya es cuando Martín Lutero explota y bueno, viene otra gran división, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues todas las divisiones son de ese índole. No me parece algo y me salgo y creo lo mío, ¿no? Incluso nos dicen nuestro sacerdote, ¿no? Pues ustedes deben de tener cuidado porque están tan bien formados que esperemos que no se les bote la canica y andan creando su secta luego, ¿no? Y bueno, ante todo esto, pues el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, el movimiento ecuménico nos llama a nosotros los católicos pues a buscar esta unidad. No hay que buscar la desunión, más aún no hay que ser causa de desunión con estos hermanos. Un claro ejemplo son creo que los sábados o domingos, cuando dos personas van y nos tocan a la puerta de la casa, ¿no? Como evangelizadores hay que recibirlos y hablar con ellos y buscar esta unidad, dialogar, debatir. Se pone interesante la situación, ¿no? Ante esto a lo que nos llaman a la unidad, pues nos dice el Papa que hay que buscar lo que tenemos en común, que es la confesión de Cristo, el estudio de las Sagradas Escrituras, la vida sacramental, la vida con Cristo. Continúa esta lección, hermanos, en la sección 78, servidores de la verdad. Recordemos que hubo un momento en que Jesús le anuncia a sus apóstoles que él iba a partir. Obviamente este mensaje lo hace pues anunciando su resurrección, su muerte, resurrección y sobre todo que iba a regresar al Padre. Cuando sucede lo segundo, es decir, ya una vez resucitado Cristo y que se le empieza a aparecer a los apóstoles, sabemos que en este tiempo Jesús pues se dedica a formar a los apóstoles, porque el día de su partida, de su retorno al Padre, se acerca. Y ante esta situación nos marca la lección que Santo Tomás pregunta que si qué va a pasar, pues qué va a ser de ellos más que de ellos del mundo cuando él se parta. Y él responde con una frase, él dice: y a donde yo voy sabéis el camino. Ante esta respuesta y quedando, digamos, algo ambiguo, Santo Tomás todavía sigue preguntando o le dice a Cristo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Cristo responde esta pregunta con una frase muy concreta y muy clara, la cual la conocemos. ¿Cuál es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una frase muy conocida y a lo mejor muy poco analizada. Nos dice la lección que aquí se responde todo, ¿no? Porque para llegar a donde Él va, que nosotros sabemos que está con el Padre, pues Él nos dice: yo soy el camino. Él nos guía, Él nos conduce por el buen sendero como todo un buen pastor. ¿Para qué nos guía? Pues para conocer la verdad. Una verdad que sabemos que nos hará libres, una verdad que nos libera del pecado cometido por nuestros primeros padres, sobre todo una verdad que nos hace plenos. Y todo esto con un único fin: que tengamos vida y una vida eterna. De esta vida de las que les hablo, pues es como les digo, ¿no? Seguir a Cristo, conocerlo y posteriormente tenemos vida. Pero aquí la lección marca un paréntesis muy interesante que dice que cuando conocemos la verdad, cuando conocemos a Cristo, porque Él es la verdad, entonces al conocer la verdad empezamos a conocer a Cristo, sucede algo muy importante, el cual es que le empezamos a amar. Y que si lo amamos, producto de este amor es que le seguimos, lo imitamos, y en esta imitación pues tenemos la obediencia y el guardar sus mandamientos. Y cuando esto sucede, pues como dice, empezamos a predisponernos a esta vida eterna, esta vida sobrenatural a la cual estamos llamados. ¿Y cómo sucede esto que nos empezamos a predisponer de esta vida? Otra consecuencia de todo esto que les digo es que nosotros empieza a habitar la Santísima Trinidad. Vale la pena leer el pasaje que está en la página 5, el cual dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro
Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y en vosotros está. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os le enseñará todo, y os recordará todo lo que yo he dicho. Y bueno, creo que esto es lo importante. Creo que ahora que escuchamos esa frase, hay que ser más conscientes cuando lo escuchamos y de lo que significa. Ya para terminar, la lección menciona dos cuestiones más. La primera es que si somos testigos de Cristo, tenemos que anunciar la verdad, ¿no? En este caso nos dice que el apóstol San Juan es el encargado, pues, de darnos una cátedra bastante extensa y muy buena acerca de esto, de los testigos de la verdad. Y en resumidas cuentas nos dice que quien viene de Dios, quien conoce a Dios, pues escucha la verdad. Lo que nos quiere decir él es que si nosotros hablamos de Cristo, si nosotros somos testigos de la verdad, es porque Dios así lo ha predispuesto, Dios nos ha dado esa encomienda, y que para hablar de la verdad, para ser testigo de Dios, tenemos que hablar de Cristo forzosamente. De otra manera, él dice que no se puede, ¿no? Que si queremos hablar de la verdad, queremos hablar de Dios y no hablamos de Cristo, pues no somos auténticos testigos, ¿no? Lo que veníamos viendo anteriormente. Y lo más importante de aquí es que quien nos escucha conoce a Dios, ¿no? Dice que el que conoce a Dios, dice el apóstol San Juan, quien conoce a Dios escucha la verdad. Entonces, si un testigo auténtico, un testigo de la verdad está predicando, el que se acerca a escucharlo es porque conoce a Dios. Tiene Dios, más que conocer a Dios, yo diría que Dios habita en esa persona, habita en ese corazón. El segundo aspecto que trata la lección es, pues, como un resumen de lo que tenemos que anunciar, ¿no? Cuando evangelizamos, lo primero que se nos dice es que Dios nos ama, Dios nos crea por una decisión libre de Él, y nos crea para que seamos partícipe de su perfección, seamos semejante en los siguientes aspectos: en el ser, la vida, la inteligencia, la voluntad, en el entender, el querer y en el libre albedrío. Que de entre todas las criaturas que Él creó en este planeta, somos superiores a todas ellas, con la finalidad de darle orden al planeta. Todo con un fin: glorificar a Dios. Nos dice también que el mundo era perfecto, pero por vía del pecado entró el desorden al mundo, de manera que el plan de la creación que tenía inicialmente Dios con el hombre se alteró. Algunos de los dones que Dios nos da se desvirtúan, como la inteligencia y la voluntad, las cuales pues disminuyen, y además hay una inclinación hacia el mal. También nos quita ciertos dones, puesto que quedamos expuestos al dolor, la enfermedad, la muerte. Se nos quita este don de someter a la naturaleza con facilidad. La naturaleza nos niega su servidumbre, ¿no? Y algo importante es que queda establecida una rivalidad de hombre contra hombre. Desde este momento, desde el momento en que se comete este pecado original, Dios pues crea un plan para salvarnos, un plan para que el hombre no muera eternamente, ¿no? Y obviamente este plan es el plan de salvación, el cual se lleva a cabo por el Hijo de Dios, por el Cristo, el cual pues es encarnado por obra del Espíritu Santo en la Santísima Virgen, de forma que la Virgen es siempre virgen. Con esto el Hijo de Dios pues se hace verdadero hombre, y al mismo tiempo es verdadero Dios, no hay que olvidar esto, el cual sabemos que sufre una pasión y muere, pero por la obediencia perfecta al Padre, el Padre lo resucita, de forma que todas las cadenas del Hades que se habían establecido por el pecado original quedan rotas, y así Cristo se vuelve nuestro Redentor.
por esta gloria que le da Dios a Cristo, Él se vuelve nuestro maestro, modelo y ejemplo. Adicional a esto, posteriormente a su resurrección y ya glorificado, pues Cristo se manifiesta a sus discípulos, con lo cual sus discípulos se vuelven testigos de la resurrección. Durante esta manifestación, pues Cristo se encarga, entre tantas cosas, de fundar su iglesia. Para ello sabemos que prepara a los apóstoles y el día que Él asciende a los cielos, pues les deja la misión, la encomienda de ir a predicar por todos los rincones del mundo. La fundación de la iglesia tiene la finalidad de continuar la obra de salvación por medio de la oración, los sacramentos y las obras de misericordia. Para ello les digo, vuelvo a decirles que forma sus apóstoles, con lo cual se establece cierta jerarquía, la cual se va a ocupar de la enseñanza, el gobierno y santificación, dando el poder a los apóstoles para transmitir la fuerza que les fue conferida. Y esto tiene la finalidad, pues, de que la iglesia continúe hasta el fin de los tiempos. Poco después de la ascensión, pues llega el Espíritu Santo enviado por el Padre a petición de Cristo, el cual pues es prodigio en fuerza, ciencia, amor, bondad y toda virtud sobrenatural. Es el que guía a la iglesia, es el que llena de gracia, de dones, carismas a todos los fieles. Y por último debemos entender que las tres divinas personas, el Padre que nos crea, el Hijo que nos salva y el Espíritu que nos consuela, habita dentro de nosotros por gracia, produciendo nosotros frutos de vida y santidad. De esta forma nos volvemos auténticos templos vivos de Dios. Aquí se hago una aclaración, hermanos. Yo estoy resumiendo estos últimos puntos. A lo mejor omito unas cosas y me disculpo por ello. O dije algo mal, en serio una disculpa, no es mi intención, y hago este paréntesis porque al final nos advierten que el evangelizador no debe traicionar la verdad ni en la mínima de sus partes, por cuya confesión debe estar dispuesto a ofrendar todo hasta su vida. Entonces, hermanos, este último resumen que nos da la lección vale la pena que le dediquemos el tiempo necesario, que lo repasemos una y otra vez para pues saber cuál es la verdad que estamos predicando, cuál es la verdad de la que somos testigos. Y hasta aquí con esta lección, hermanos, la número 21. Por favor, atiendan esta recomendación de volver a estudiar el resumen que se brinda al final. Nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Luz y sal.